clase. Bueno, la idea de la clase de hoy es que ahondemos un poquito más en los distintos formatos para diseñar en VHDL una máquina de estado finito. Hay distintos modelos para el diseño de máquinas de estado finito. Nosotros hasta ahora veníamos usando el template que tiene Quartus para hacer una máquina de Mille o una máquina de Moore, pero la idea de ahora es que veamos que hay muchas formas de implementar máquinas de estado finito, muchos modelos de diseño, estilos de diseño, y tratar de adoptar algunos, ya sea para Mille o para Moore, con la que nosotros nos sintamos más familiarizados o más cómodos en el diseño o se lo entienda mejor. La idea es no meter la pata cuando uno diseña y entender conceptualmente lo que estamos haciendo, para poder darle un sentido y una significancia a la simulación, a la verificación, para poder entender lo que me está dando la verificación. Entonces, ¿qué vamos a tener como objetivo en la clase de hoy? Yo les voy a enseñar distintos estilos de diseño de una máquina de estado finito en VHDL. Y vamos a desarrollar un ejemplo, lo van a hacer ustedes en Quartus. ¿Cuál es la idea? Este esquema es muy conocido en máquinas de estado finito. Este esquema se llama esquema general de síntesis. ¿Les resulta familiar? Se llama esquema general de síntesis. Internamente, una MEF, vuelvo al pizarrón que no lo activé, activo, listo. Internamente, cuando uno diseña una MEF, ¿qué tenemos? Una caja negra. Tenemos una caja negra en donde tenemos entradas y tenemos salidas. Y tenemos un clock, porque trabajamos siempre con sistemas secuenciales sincrónicos. Entonces, ¿qué hay adentro de eso? ¿Cuál es el hardware que tenemos acá adentro? Hemos dicho que una máquina de estado finito siempre tiene memoria, siempre. Entonces, cuando nosotros lo hemos estudiado en electrónica 2 a esto, hemos visto que lo que hay acá adentro son dos bloques bien definidos. El bloque de memoria y el bloque, un sistema combinatorio. Y que hemos dicho también que cómo identificamos que ese sistema, ese hardware específico tiene memoria cuando hay realimentaciones internas. Siempre que hay realimentaciones internas, yo identifico que un determinado hardware tiene memoria y representa un sistema secuencial. Entonces, de hecho, las realimentaciones están en la estructura interna. Y esto, la salida del sistema combinatorio, es lo que nos da el estado siguiente. La entrada del sistema combinatorio es lo que nos da el estado actual. Y eso, independiente del modelo de máquina de estado finito, si tengo una máquina de Mille, o tengo una máquina de Moore, o tengo un GraphSet, estas son entradas, obviamente. Independiente del modelo de máquina de estado finito, esa realimentación está siempre. Entonces yo acá puedo poner distintas cosas. Yo acá puedo poner registros de desplazamiento, contadores, flip-flop, latch. La latch, por supuesto, no tiene el clock. Puedo poner memoria ROM, memoria RAM, lo que sea puedo poner acá. Cualquier elemento de memoria. Y acá es un sistema que no tiene memoria, por eso es un sistema combinatorio donde la salida depende exclusivamente de la entrada. Siempre en todo sistema secuencial se pueden identificar esos dos bloques y se puede visualizar, ver la realimentación. Entonces, dependiendo después si es Mille o Moore, ¿dónde tenemos las salidas? Siempre la entrada va a ir al sistema combinatorio, o sea, el alfabeto de entrada. Y a través de una entrada genérica que pertenece a este alfabeto de entrada. Y la salida la puedo tener de acá, una salida genérica si es para una máquina de Mille, o
O la puedo tener de acá, a través de un segundo sistema combinatorio. Le ponemos un sistema combinatorio estrella, si es una máquina de Moore. Para una máquina de Moore. Esa es la única diferencia, que en una máquina de Moore la salida solo depende del estado actual. En cambio, en una máquina de Mealy, la salida depende no solo de la entrada, sino también del estado actual. Esa es la principal diferencia. Bueno, eso es lo que hemos estudiado en electrónica 2. ¿Cómo pasamos de eso a un estilo de diseño en VHDL, que es lo que está puesto en el pizarrón? Y entonces, fíjense que la jerga cambia un poquito. Es exactamente lo mismo lo que está allá y lo que está acá. Lo único que cambia es que el bloque de memoria, en el caso del VHDL, se llama estado actual. Es un bloque que me va a proveer el estado actual. Y acá pasa lo mismo. El bloque de memoria me provee el estado actual. La salida de este bloque es el estado actual. Y eso es lo que dice esto. Y fíjense, lo que nosotros antes llamábamos sistema combinatorio, ahora se llama próximo estado. ¿Por qué? Porque es el que me provee en la transición siguiente, el estado siguiente, partiendo de este estado actual, siguiendo esta lógica combinacional, porque esto sigue siendo un sistema combinatorio, y la salida de este bloque va a ser el estado actual. Entonces, el próximo estado, así se llama al sistema combinatorio de la máquina de estado finito. Y estado actual se llama al bloque de memoria. Entonces, cambia un poquito la jerga, pero de ahí en más todo es lo mismo. Esto representa un modelo de Mealy, porque la salida la estoy sacando desde acá, desde el sistema combinatorio del bloque que llamamos próximo estado. Entonces siempre tenemos dos bloques bien definidos en un estilo de diseño en VHDL de máquina de estado finito. El estado actual, que sería la memoria, donde se implementa la memoria, y el próximo estado, que sería donde se implementa el sistema combinatorio. ¿Y cómo se van a implementar esos dos bloques? A través de procesos. Este va a ser, como es un proceso sincronizado porque ingresa el clock por acá, este va a ser un proceso sincronizado que va a depender del pulso del reloj. Y este va a ser un proceso combinatorio que no depende del pulso del reloj. Entonces, estos dos bloques en un modelo de máquina de estado finito implementado en VHDL siempre lo vamos a implementar con procesos. Procesos sincronizados para el bloque superior y procesos combinatorios para el bloque de abajo. Un proceso combinatorio ya hemos dicho que si lo usamos bien, ¿implementa memoria o no implementa memoria cuando sintetizo? No, si está bien usado. O sea, yo tengo que procurar que acá no se generen latch. O sea, esto es lo que va a ser un proceso combinatorio. ¿Sí o sí tiene que ser dentro de un proceso? Ahora vemos los distintos estilos de diseño. Sí, es lo que se estima, siempre, los dos bloques. Lo que podemos discutir es si estos dos bloques los vamos a hacer en dos procesos independientes o lo vamos a hacer en un único proceso. Eso sí se puede discutir y ahí surgen los distintos estilos de diseño. Pero siempre se implementan con procesos. Cualquier duda me preguntan. Entonces, ¿cómo se transforma ese esquema general de síntesis? Para Mealy es el que veníamos viendo. Y para Moore se agrega este segundo sistema combinatorio, sí, o circuito combinatorio, la CC de circuito combinatorio. Y en este caso que aparece un tercer bloquecito, también se va a implementar con un proceso. Y de nuevo, yo puedo tener, lo que podemos discutir es si vamos a hacer los tres bloques en un único proceso, vamos a hacer estos dos en un único proceso, o lo vamos a hacer a los tres en procesos independientes. Eso sí se puede discutir. Y ahí surgen los distintos estilos de diseño. Todo lo que estamos viendo para máquinas de estados finitos sincrónicos, como esto, vale también para máquinas de estado finito asincrónicas.
en donde no existe un pulso del reloj. Lo único que va a cambiar es que el bloque del reloj, el bloque superior, que me provee el estado actual porque su salida es del estado actual, el bloque superior, en lugar de ser un bloque sincronizado, va a ser un bloque asincrónico. Eso es lo único que cambia. Pero todo lo que estamos viendo vale para máquinas sincronizadas como para máquinas asincrónicas. Entonces, ¿cuál es la filosofía para implementar una máquina de estado finito? Y hay en VHDL, ¿no? Estamos hablando en VHDL. Y hay como 5 etapas bien definidas. Primero yo tengo que partir de un modelo de máquina de estado finito. Yo tengo que tener el diagrama de estado o tengo que tener la descripción formal. O sea, por ejemplo, ¿qué sería una descripción formal? Necesito que este sistema secuencial implemente una intersección de avenidas, de semáforos, los semáforos de una intersección de avenidas. Entonces, eso sería una especificación, una forma de especificación. Por cada semáforo tengo 3 focos, rojo, amarillo, verde. Quiero que esté 10 segundos activo cada sentido. Bueno, lo voy especificando, describiendo verbalmente. Esa es una forma de especificarla. La otra forma de especificarla es que me den la tabla de transición o el diagrama de transición. De alguna forma yo tengo el modelo. Otra forma de especificarlo es que me den diagramas temporales, donde yo pueda ver el comportamiento. Entonces, tengo el modelo, siempre parto de un modelo. Y si no lo tengo, lo implemento al modelo de muro de Mini y recién voy a hacer lo que sigue. Con ese modelo hago el diagrama de estados, si es que no me lo dan como datos. Y a partir de ese diagrama de estados se usan los type en VHDL. Los type enumerados, ¿se acuerdan? El type enumerado era el type específico que va en la parte declarativa de la arquitectura, o sea, antes del begin de la arquitectura y después del end. Los type enumerados son estos. Obvio, como se mancha así esa foto. Los type enumerados, recuerden que ustedes tienen la palabra arquitectura, acá tienen el begin y acá tienen el end de la arquitectura. El type enumerado se define así, acá, a este nivel. En cualquier parte en la zona declarativa de la arquitectura. Ya lo hemos visto a esto. Por ejemplo, cuando dice definir el type enumerado de la MEF, ese type me va a guardar los distintos estados, va a ser un tipo específico de los distintos estados de una MEF. En el caso del semáforo, de la intersección de avenidas, supongamos que yo tengo así, que ya lo hemos visto este ejemplo cuando hemos repasado VHDL. Si este es el semáforo S1, este es el semáforo S2, este es el semáforo S3 y este es el semáforo S4, uno por cada sentido, yo voy a tener 4 estados en mi máquina, S1, S2, S3 y S4. Bueno, lo puedo llamar así, lo puedo llamar semáforo 1, semáforo 2, semáforo 3, semáforo 4, como ustedes quieran. Entonces yo voy a definir un type que sea, por ejemplo, estados y que tenga esa variable, ese tipo de estados, tenga el valor de S1, S2, S3 y S4. Más allá quizás no está bien la sintaxis ahí, no importa. Después con el template vemos la sintaxis. Pero lo importante es que cuando uno define un type específico, un type enumerado para la MEF, uno acá va declarando los estados que tiene esa máquina. Por eso es muy importante de antemano tener el diagrama de estado. Porque si no, no puedo definir ese type. Tengo que tener el dato. Bien. Con ese type, lo que sigue es definir las señales de la MEF.
Fíjense que es una receta de cocina. ¿Qué quiere decir? Las señales intermedias que representan el estado actual y el estado siguiente. O sea, esto. Definir una señal intermedia que defina el estado actual y una señal intermedia que define el estado siguiente. O sea, esta variable y esta variable. Y finalmente escribir el código mediante los procesos, mediante los 1 o 2 procesos o 3 procesos, dependiendo de la máquina de estado finito. Ejemplo, supongamos que nosotros tenemos este estado, el caso este del semáforo, semáforo 1, semáforo 2, semáforo 3 y semáforo 4, el modelo de Mille y el modelo de Moore. Es una máquina cíclica que se va habilitando de manera secuencial en función de si está habilitado o no de esta entrada, que es habilitado, que es un bit. Se van habilitando los 4 semáforos de manera secuencial. Este sería el modelo de Mille y este sería el modelo de Moore. Fíjense que en el modelo de Moore la salida solo depende del estado. En cambio, en el modelo de Mille, fíjense que la salida va a depender no solo del estado actual, sino también de que venga no habilitado, o sea, de la entrada. Entonces, ahí se ve clara la diferencia entre un modelo de máquina de estado finito de Mille y de Moore. Allá la salida solo depende del estado actual. Yo estoy en semáforo 1, ya sé que la salida es Z1. En cambio acá, por ejemplo, para proveer esta salida Z2, yo tengo que ver que estoy partiendo de semáforo 1, que el estado actual es semáforo 1, y además que ingreso habilitado. Entonces, cuando se cumplan esas dos condiciones, recién puedo decir que la salida es Z2. Hemos dicho también en algún momento que toda máquina de estado se puede implementar con Mille o con Moore de manera indistinta, teniendo en cuenta esas salvedades. Bien, esta es la sintaxis para definir el type de los estados. Entonces ¿qué es lo que tendría que hacer? El primer paso era la descripción verbal de lo que tiene que hacer esa máquina de estado. El segundo paso era implementar el diagrama de estados. Lo hemos hecho. ¿Cómo lo hemos implementado? Así, tanto Mille como Moore. El tercer paso era definir el type. En nuestro caso se llama estados de la MEF. Bueno, si bien acá dice idle, start, stop, dato y paridad, no es eso. Los estados nuestros serían semáforo 1, semáforo 2, semáforo 3 y semáforo 4. ¿Está? El cuarto paso sería definir las señales. Las señales que me definan el estado actual y el estado siguiente. Y estas dos señales, o sea, el estado actual es el SU y el estado siguiente es el SU más 1, estas dos señales son de este type. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los valores que va a tomar estado actual y los valores que van a tomar estado siguiente son estos que están enumerados acá entre paréntesis. Que en nuestro caso sería semáforo 1, semáforo 2, semáforo 3 y semáforo 4. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, acá estamos hablando del proceso sincrónico. ¿Cuál sería ese proceso sincrónico en la MEF? ¿Cuál sería ese proceso sincrónico? ¿La memoria? El de memoria, bien, el superior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el sincrónico, es en donde está el clock. Por eso,
Luis me dijo que ese estado, ese proceso era el de memoria. Entonces, ¿qué es lo que debería ser ese proceso sincrónico? Definir cuándo la MEF cambia de estado. ¿Por qué? En este proceso se define el momento en que la MEF cambia de estado. ¿Por qué? Porque sincronizado con el pulso del reloj se produce el cambio de estado. Entonces, debe decidir en cuándo la MEF cambia de estado. Activo por flanco de clock. Acá tengo que decidir si lo voy a hacer activo por flanco de subida o lo voy a hacer activo por flanco de bajada. En algún momento, el estado actual pasa a ser el estado siguiente. Entonces, en algún momento tiene que estar esta asignación. El estado actual pasará a ser el estado siguiente. ¿Cuál es la salida del bloque de memoria? El estado actual, ¿recuerdan? El estado actual es la salida del bloque de memoria. Por eso es que en este estado yo tengo que tener esta asignación. Estado actual tiene que tomar el valor del estado siguiente. ¿Y quién me va a proveer el estado siguiente? La lógica combinacional. El otro bloque, el otro proceso. ¿Está? Entonces, esa es la función del proceso sincrónico. ¿Cuál es la función del proceso combinacional? El proceso combinacional es el sistema combinatorio, el otro bloque, el inferior. Asigna las salidas, si el modelo es Migli, asigna las salidas dependiendo del estado actual. Si nosotros recordamos, nosotros tenemos dos bloquecitos. Este se llama estado actual. Este se llama estado siguiente. La salida del estado actual es el SU, la salida del estado siguiente es el SU más 1. Este es el proceso sincrónico. Acá tengo el reset. Siempre con el reset lo vamos a hacer asincrónico. Acá tengo la salida actual y acá tengo la entrada actual. Ese es, en función de un modelo Migli, es lo que está escrito ahí. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema combinatorio? Asigna las salidas dependiendo del estado actual. Asigna las salidas dependiendo del estado actual y de la entrada actual. Presentación. ¿Qué más hace? Usa el case para asignar las salidas y el estado siguiente. Fíjense que voy a usar un case para asignar este valor y este valor. El estado siguiente y esto. Entonces, ¿y ese case de qué va a depender? Del valor que tenga SU. Si yo estoy en SU, el estado siguiente es tal cosa. Si yo estoy en semáforo 1, el estado siguiente va a ser semáforo 2. Si estoy en semáforo 2, el estado siguiente va a ser semáforo 3. Entonces, voy a usar un case para asignar esto y para asignar esto. De nuevo acá, evitar las latch no deseadas. Este proceso es fundamental que sea combinacional. No tiene que generar memoria. ¿Tá? Es importante que tu proceso no genere memoria. Y cuando la máquina es de Migli, se usa un if then else. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que en el caso del semáforo, yo voy a usar un case que va a depender del estado, ¿qué estado? ¿Actual o siguiente? Yo estoy parada acá. ¿Cuál es la entrada de este proceso? El estado actual. Claro, depende del estado actual. Entonces, cuando este case, en caso de que ese estado actual sea S1,
Entonces, tiene que hacer tal cosa. Esto me tiene que proveer el estado siguiente. Entonces yo voy a tener un estado siguiente que le voy a asignar el valor continuo abajo de S2. ¿Ven? Cuando estado actual sea S1, entonces yo tengo que encontrar el valor del estado siguiente, que es la salida de este proceso. Estado siguiente va a ser el valor S2. ¿Lo ven? Así defino las transiciones. Ahora bien, si la máquina es de mili, yo tengo que definir la salida. Entonces ahí voy a usar un if. En esta misma condición, yo voy a ejecutar una serie de lógica. Por un lado esto, la asignación del estado siguiente. Y por otro lado, tengo que obtener esto. Y entonces yo voy a decir, if la entrada o habilitado, si estamos en el caso del semáforo, es igual a 1 de ZU igual a lo que fue. Else, o sea, cuando es igual a 0, ZU es igual a lo que sea. ¿Se entiende? Entonces acá estoy discriminando con este if. ¿Qué pasa para cada una de las entradas en una máquina de mili? Hay que hacer eso. ¿Qué pasa para la entrada habilitado 1 y qué pasa para la entrada habilitado 0? ¿Se entiende? Entonces, acá, con esta asignación, estoy dando el estado siguiente. Y con esta asignación estoy dando el valor de la salida, que son las dos salidas de este proceso. ¿Lo ven? Eso para una máquina de mili. ¿Y en qué cambia si tengo una máquina de Moore? ¿En qué cambia si tengo una máquina de Moore? ¿No haría falta el if? No haría falta el if. Directamente acá tendría una segunda asignación para ZU y ya está. No haría falta el if. ¿Se entiende? Bien. El reset siempre lo vamos a implementar de manera asíncrona. Y siempre que yo inicialice alguna verificación, ya sea en hardware o en software por simulación, voy a tener que dar un pulsito para resetear la máquina de estado y llevarla a su estado inicial. Antes del primer flanco. O sea, yo me tengo que asegurar que la etapa inicial de la máquina sea la que yo quiero. Entonces, siempre vamos a tener que asegurarme de eso cuando empiezo a recorrerla a la máquina, ya sea en hardware o por simulación en software. Usar los resets sincrónicos no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque uno pierde el control de la etapa inicial. Entonces yo quiero que siempre el borrado que sea controlado por el usuario y que no tenga que esperar el pulso del reloj para tener efecto. Y acá están los distintos estilos de diseño. Observen, ¿cómo interpretamos esta tablita? Acá tengo el proceso sincrónico que me da, esta columna representa el proceso sincrónico que me da el estado actual. Esta columna representa el proceso combinatorio que me da el estado siguiente. Y esta columna representa un proceso que me puede proveer las salidas. O sea, el tercer bloquecito que aparece a veces en la máquina de Moore. Entonces, fíjense que cuando tenemos un círculo vacío, estamos implementando un estilo de diseño en procesos diferentes. Por ejemplo, el estilo A tiene 3 círculos vacíos. Entonces eso significa que se implementan los bloques en 3 procesos independientes. ¿Lo ven?
En cambio, en el estilo B tiene 3 círculos llenos, entonces se implementan los 3 bloques todos en un mismo proceso. Entonces, esto se usaría un único proceso y está todo concentrado en ese único proceso. El estilo C, por ejemplo, usa un único proceso para el estado actual y el estado siguiente, y un proceso independiente para las salidas. Y así tengo distintos estilos de diseño. Profe, ¿cuál sería la diferencia entre el primero y el último? El estilo E es que en este caso la salida es combinatoria y en este caso la salida es secuencial. ¿Qué quiere decir? Que acá está dependiendo, la salida es sincronizada. En cambio acá no. Sí. No necesariamente mínimo. Salida sincronizada. Espera el pulso del reloj para darme la salida. ¿Entendés? Sí. Tiene comportamientos diferentes. Independiente del modelo, si es Mealy o Moore, yo puedo implementarlo con estos 5 estilos de diseño. Ya sea Mealy o ya sea Moore. ¿Ah? Entonces, fíjense, el estilo A. El estilo A, si repasamos, son los 3 bloques de manera independiente. El bloque de memoria, que es el sincronizado, en un procesito, el bloque combinatorio en otro proceso y las salidas en un tercer proceso. Entonces, si ustedes ven, tratemos de hacer una abstracción, veamos la analogía de ese diagrama en bloques, no vean el código, vean el diagrama en bloques. ¿Es lo mismo que esto? ¿Es lo mismo o no? Ese no, pero le falta el bloque combinatorio. Claro, ahí no está el bloque combinatorio, pero a ver, si agregamos el bloque combinatorio, es lo mismo. ¿A dónde agregaría el bloque combinatorio, que el output logic que dice ahí acá? ¿A dónde lo pondría? A la izquierda. ¿De qué está dependiendo? Solo del estado actual. Entonces, lo tendría que averiguar acá. Agregar acá. Este sería el output logic. Un circuito combinatorio que me da la salida. Y esto me da el Z sub U. Y depende del estado actual. Entonces, si ustedes se fijan, next state, este primer bloque que se llama next state o estado siguiente, ¿cuál sería? El de abajo. El bloque del medio, present state, sería el bloque que me da el estado actual. Sería este estado. Y fíjense que ese es el que está sincronizado. Y aquel bloque, el último, es el que me da la salida. Entonces, esa es un poco la lógica de diseño. ¿En qué momento declaro en mi VHDL cada uno de los procesos? Es totalmente irrelevante. Yo puedo poner primero, así como está acá, next state, present state y output logic, o puedo poner primero esto, después esto y después esto. Es totalmente irrelevante. Pero ahí tenemos 3 procesos independientes y recuerden que los 3 procesos corren en paralelo, son concurrentes entre sí. El hecho de que haya una flechita acá que vincula los 3 procesos está siempre. Todo es no marca una secuencia temporal esa flechita. Es simplemente cómo se interconectan las señales de uno con otro y nada más. Esas flechas indican una conexión de señales, nada más, no indica un orden secuencial. Primero, no quiere decir que primero se ejecuta este proceso, luego este y luego este. No, sáquense eso de la cabeza. Esto significa, los 3 procesos están siempre corriendo todo el tiempo. Recuerden que es un bucle infinito cada proceso. ¿Lo ven? Entonces, analicemos. Fíjense que el proceso sincronizado que me da el estado actual es sensible a la señal de clock y al reset. Y entonces hemos dicho que el reset lo íbamos a hacer siempre sincrónico.
Y esta es la forma de hacerlo. Si reset es igual a 1, entonces el estado inicial va a ser ese 0. Caso contrario, o sea, cuando no esté borrado, cuando reset sea igual a 0, recién pregunto por el pulso de reloj. Cuando venga el flanco de subida del pulso de reloj, el estado actual va a pasar a ser el próximo estado. La asignación que hemos visto hace un ratito. State, si bien ahí no dice present state, dice state directamente, pero representa, ese state representa el estado actual. Entonces acá estoy diciendo que el estado actual en algún momento va a pasar a ser next state. ¿Y de dónde va a sacar ese valor de next state para hacer esa asignación? Y fíjense que este proceso lo único que tiene es eso, es muy cortito. Ahí estoy implementando la memoria y la transición de estado. ¿De dónde saco la información de next state que va a ingresar como entrada para hacer esto? Y me lo va a proveer el bloque este. Fíjense que la salida de este bloque es next state. Esa salida es la que va a ingresar ahí. ¿Lo ven? Entonces, es muy simple el proceso sincronizado que me implementa la memoria. Bien, ahora tengo que trabajar en el proceso combinatorio que me da el próximo estado. Y acá está. Fíjense que este proceso es sensible, es combinatorio. O sea que ya no tengo acá el clock ni el reset. Ese proceso se va a disparar cada vez que haya un cambio en state. Cada vez que haya un cambio en state, cuando venga el pulso del reloj, se dispara la ejecución de ese proceso. Y por supuesto, cada vez que haya un cambio en X también. La lista de sensibilidad de ese proceso combinatorio es state y X. Entonces, en caso de que el estado actual sea S0, si X es igual a 0, entonces el próximo estado es igual a S0. Esto sería un autolazo. Cuando sea igual a 0 X, me quedo en el mismo estado. Caso contrario, si X es igual a 1, no es necesario poner esto. Con poner un else es suficiente. Next state es igual a S1. Esto sería para una máquina de... Bueno, para cualquier máquina, en este caso es de Moore. Ahí solo estoy definiendo, fíjense, las transiciones. Y que esas transiciones están dependiendo de X. Acá estoy definiendo el valor de next state. Y así tengo que hacer para cada uno de los estados. Voy a tener tanto when en el case como estados tenga la máquina. Y solo estoy definiendo el valor de next state. No mezclo las cosas, no mezclo los procesos. Solo defino el estado siguiente. Ese valor de next state va a ingresar acá y me va a dar el estado actual. Bien, pero acá he definido las transiciones, acá he definido el valor de next state. Acá en realidad lo que estoy definiendo es el momento de las transiciones. Y acá estoy definiendo a qué estado transiciono en ese momento. Lo único que me faltaría definir en esta máquina que es de Moore, las salidas. Y lo hacemos con un tercer proceso, con un proceso output logic. Entonces, fíjense que ese proceso, la salida solo depende del estado, entonces va a ser sensible al estado actual solamente. Es el más simple de todos los procesos. También es un proceso combinatorio, sí, combinatorio se llama, y te dice, en caso de que el estado actual sea S0, Z es igual a 0. Cuando sea S1, Z es igual a 1, y así voy poniendo con todos los estados. Fíjense que solo estoy definiendo la salida. Y que es sensible al estado actual. ¿Y quién me va a dar este estado actual? Este bloque. No, este bloque. Este bloque tiene como salida el estado actual. Y ese valor de estado es el que ingresa acá. Los tres bloques se ejecutan en paralelo. Son concurrentes. ¿Se entiende la filosofía de diseño? Sí.
para que interpreten la plantilla. Tres procesos independientes. Un proceso, el que me da el flanco, que me define el momento de la transición, y este proceso me da el estado actual. Otro proceso que en función del estado actual me produce el próximo estado. Y otro proceso que en función del estado actual produce la salida. Lo puedo declarar en el cuerpo de la arquitectura, entre el begin y el end, en el orden que sea. Y fíjese que el clock, en este estilo de diseño que es el A, solo ingresa al bloque de memoria. Y el reset solo ingresa al bloque de memoria. Siempre al proceso que implementa la memoria va a ingresar el clock y el reset. ¿Y en qué se modificará esto? Este mismo estilo para una máquina de milling. ¿En qué se modificará? Este mismo estilo para una máquina de milling. En la salida ya no va a depender, va a tener también otra condición la salida. Que la salida, antes de poner esto, ¿qué tendré que poner? Un if then. Un if then else. O un if, si hay varias entradas, más de dos, un if else if. Esa es la única diferencia y eso es lo que se muestra acá. En este estilo de tres procesos independientes con la salida dependiendo de la entrada. Es la única diferencia. A mí lo que me interesa que quede claro de esta filosofía de diseño, que quede claro qué es el estado siguiente y qué es el estado actual. No nos mareemos con eso. Si yo tengo claro esto, me parece que es más fácil entenderlo. Este es el estado actual y me lo da el bloque de memoria, que es el bloque del medio. Y este es el estado siguiente y me lo da el estado siguiente, que es este. Entonces no nos equivoquemos con eso, es muy difícil, a veces difícil este concepto, que en algún momento el estado actual pasa a ser el estado siguiente. Pero si yo lo pienso ordenadamente y no me olvido de ese esquema, es más fácil entenderlo. Todos los procesos tienen sus entradas y sus salidas. Entonces, fíjense que el proceso que implementa memoria, su salida es el estado actual. ¿Y de qué depende ese estado actual? Del estado siguiente. Entonces, alguien me tiene que dar el estado siguiente. ¿Quién me lo va a dar al estado siguiente? El bloque que se llama estado siguiente, el combinatorio. Bien, el estilo B, si volvemos, el estilo B eran todos los bloques juntos, en uno solo, en un solo proceso. ¿Cómo tendrá que ser ese proceso? ¿Combinatorio o secuencial o sincrónico? Sincrónico. Ese proceso tendrá que ser sincrónico. ¿Y cómo es el estilo de diseño? Es quizás el más corto de todos, porque es un solo proceso, pero a ver, cualquier estilo se puede usar en cualquier máquina. Todo depende con lo que uno se sienta familiarizado. Fíjense que el estado actual, el estado siguiente y la salida están en un mismo proceso. Este proceso es sincronizado, es sensible al clock y sensible al reset. Y siempre tengo un borrado asíncrono. Si reset es igual a 1, entonces el estado actual es ese 0. Y inicializo la salida. Las salidas van a ser 0. Entonces, en caso contrario de que no esté borrado, espero el flanco de subida y empiezo a censar cada uno de los estados.
cuando el estado actual sea ese 0, y fíjense que pongo acá estoy definiendo las transiciones, con este if then estoy definiendo las transiciones, y con esto estoy definiendo las salidas. ¿Cuándo z va a ser igual a 0? ¿En qué momento? Cuando esté en ese 0. Fíjense que esto es concurrente con esto. ¿Está? O sea, se ejecuta el if then y se ejecuta la asignación de z en 0. Yo podría haber puesto esto acá arriba también. Y no pasa nada. Pero acuérdense que esto es una asignación de señal o de variable. ¿Qué es? ¿Señal o variable? Esto. ¿Es una señal intermedia o es una variable? Señal. Señal. Por más de que esto esté acá, ¿cuándo se actualiza este valor? Al final del proceso. Pero como yo, al usar el case, yo sé que siempre se va a ejecutar una rama del case. Antes del end. Solo una rama del case. Entonces, ¿esto lo puedo poner acá o lo puedo poner acá? Pero yo sé que se actualiza antes acá, en este punto. Bien, entonces, acá fíjense que estoy definiendo el estado siguiente y estoy definiendo la salida. Y fíjense que acá tengo que declarar state y next state como señales intermedias. ¿Es necesario acá declarar esas dos? No. Acá con declarar state es suficiente. En el modelo anterior sí, tengo que declarar state y next state. Pero acá no es necesario. Con definir state, una sola es suficiente, que es el estado actual. Y bueno, y ahí ya queda especificada la máquina. Con los tres procesos en uno solo. ¿Y en qué se modificaría esto si yo lo hago con Mili? Con un modelo de Mili. ¿En qué cambia este código? ¿Ah? Si necesito modelar un Mili. ¿En qué cambiará? En un Mili, ¿qué pasa? La salida depende de la entrada. Tanto de la entrada como del estado actual. Entonces, ¿qué es lo que debería cambiar ahí? Tendría que, antes de poner esto, que no está dependiendo de la entrada, lo que tendría que hacer es agregar esto acá. Para x igual a 0, ¿qué pasa con la salida? Y para x igual a 1, ¿qué pasa con la salida? Mover esto a este if, o usar un if independiente. O acá, usar un if independiente, otro if para la salida dependiendo de la entrada. ¿Lo ven? Sí. Es como que me paro primero en el estado, ¿verdad? Y de ahí pregunto qué entrada tengo y en base a eso acciono la salida de... Exacto, exacto. Eso está puesto acá. Fíjense. Fíjense cómo está puesto la primera opción que hemos mencionado, que cuando estando en ese 0, si x es igual a 0, el estado siguiente es este y z vale esto. En caso contrario, pregunto, si x es igual a 1, el estado siguiente es este y la salida vale esto. Ese es un modelo de Mili, el mismo estilo pero con un modelo de Mili. ¿Dónde está la realimentación acá? Pregunto. ¿Qué hay acá? Porque, bueno, acá está dibujada expresamente la realimentación. Pero, ¿qué es lo que se realimenta acá? ¿Qué sería eso? La misma variable estado. State. Esa es la realimentación. State. ¿Ah? Bien, el estilo C de diseño, volvamos, repasemos cuál era el estilo C de diseño. Fíjense, el estado actual y próximo estado en un único proceso
y la salida en un proceso independiente. Ese es el estilo C de diseño. Acá empieza. Entonces, estado actual y estado siguiente en un mismo proceso. De nuevo acá, como el estado actual y el estado siguiente están en un mismo proceso, no necesito declarar una señal intermedia que sea estado actual y otra que sea estado siguiente. No, con declarar una sola señal que sea state es suficiente. Y entonces, si ustedes fíjense que en este proceso, que tiene que ser sincrónico y que implementa el estado actual y el estado siguiente, lo único que estoy marcando son el momento en el que ocurren las transiciones y estoy marcando a qué estado transicionan. Nada más. Acá no digo nada de las salidas. Solo marco en qué momento ocurren las transiciones y estoy marcando cuál va a ser el estado siguiente cuando venga un flanco del reloj. ¿Y cómo digo? ¿Cómo chequeo eso? Cuando esta variable esté actualmente en S0, entonces el estado siguiente es S1 si X es igual a 1. ¿Qué va a pasar cuando X es igual a 0? Si yo estoy en S0, acá solo estoy diciendo, si X es igual a 1, el estado actual pasa a ser S1. Y si X es igual a 0, ¿qué va a pasar? No cambia. No cambia, se queda en S0. Y así hago acá. Entonces, acá estoy definiendo el estado siguiente y estoy definiendo el momento en el que ocurre cada una de las transiciones. Y fíjense que en este proceso, que solo es sensible al estado, esto es un proceso combinatorio, estoy definiendo las salidas. Es casi todo más de lo mismo. La única diferencia es que acá tengo una única variable, state. No necesito un state, un next state. Porque como están unificados los dos procesos, tengo una única variable. ¿Qué cambiaría esto si lo hago en mili? ¿Qué cambiaría si lo hago en mili? La lógica de toda salida. La lógica de todo es salida, nada más. Y eso es lo que está puesto ahí, la lógica del estado de salida, pero todo lo demás es lo mismo. El estilo D, veamos, repasemos el estilo D. Bueno, a ver, lo deduzcamos. ¿Qué procesos están implementados acá y qué procesos están implementados acá? Este es lo que se llama estilo D de diseño. Yo tengo todo esto involucrado. El bloque verde, ese que figura ahí, bueno, ahí tengo. Por un lado, algo que me está dando el próximo estado. Entonces, si me está dando el próximo estado, está acá, está este bloque. Porque tengo el próximo estado, estado siguiente. Y después, ¿qué más tengo? Las salidas. Entonces, tengo junto este proceso con este proceso. Y el estado actual lo tengo independiente allá. Entonces, como tengo estado siguiente y estado actual en dos procesos diferentes, ahí sí voy a necesitar declarar dos variables, next state y estado actual, y state solito. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que este proceso es lo que me da el estado actual. Y me da el borrado sincrónico y el momento en el que ocurren las transiciones. Entonces acá estoy diciendo state es igual a next state. Entonces con este valor de estado actual voy a ingresar a este proceso que es sensible tanto a X como a state y produzco cuál va a ser el estado siguiente y cuál va a ser la salida. ¿Lo ven? ¿Qué cambia en este modelo o estilo de diseño si es de mili? Que tendríamos otro if abajo del... O sea, en el web, dentro del web había otro... Ahí, otro if. Esa es una opción para discriminar por la entrada. La otra opción es pasarlo al Z acá. Claro.
Las dos opciones son válidas. Y eso es lo que está puesto en esta transparencia. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que viaja por acá? En la realimentación. ¿Ah? El estado actual. Estado actual. Ahí está viajando el estado actual. Y ese estado actual es el que ingresa acá. ¿Qué es lo que viene por acá? El estado civil. Perfecto. Y el último estilo, que era muy parecido al primero, pero las salidas eran sincronizadas, ¿se acuerdan? El último estilo, vuelvo, fíjense, el estilo E era muy parecido al estilo A, pero el bloque de salida era sincronizado con el pulso del reloj. Hay veces que yo quiero que en un determinado momento se transfieran las salidas al exterior, se transfieran las salidas al puerto de salida del componente. El valor lógico de salida quiero controlar cuándo va a cambiar en el puerto de salida del componente. Entonces, hasta ahora las salidas eran siempre combinatorias, pero yo las puedo hacer sincronizadas. Y fíjense que tengo los tres bloques independientes, como son el próximo estado y el estado actual, está en procesos diferentes, yo voy a necesitar dos variables, dos señales intermedias, estado actual y estado siguiente. Por eso están state y están next state. Pero fíjense cómo estoy controlando las salidas. Los dos bloques tienen un proceso sincronizado. Entonces, si reset es igual a 1, entonces state es igual a S0, el estado actual. Caso contrario, cuando venga el flanco de subida, chequeo en qué estado está y recién transfiero la salida. Fíjense que esta salida está sincronizada con el flanco de subida. El flanco de subida controla todo. Estas son salidas sincronizadas. En los ejemplos anteriores no teníamos salidas sincronizadas, teníamos salidas combinatorias. No estaba sincronizado con el pulso del reloj. Esa es la única diferencia. ¿Y cómo cambiará? ¿En qué cambiará este estilo si la máquina es mili? Lo único que tendré que hacer es poner acá un if para X. Y nada más. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Eso no crea memoria? ¿Cómo? Ese bloque. Pero yo la quiero. Yo la quiero, la estoy buscando, porque quiero hacer la salida sincronizada. Es necesaria. O sea, ahí estoy poniendo... A ver, ¿qué es lo que estaría haciendo ahí? Sí genera memoria. ¿Y qué es lo que estaría haciendo? Yo creo que está almacenando la salida hasta que te envíen el pulso del reloj. Y ahí te lo envía. Supongamos que el Z output, sea un vector de 4 bits, qué sé yo por qué. Vamos a hacer así. No quiero poner código. Sea un vector que esté formado por el zout 0, el zout 1, el zout 2 y el zout 3. Está formado por 4 bits. Al yo usar ese bloque, ahí estoy definiendo 4 bits. Estoy poniendo un registro.
sincronizado con el clock. En cada uno de estos bits de salida. Flip-flop. Estoy poniendo un registro. Y en realidad esto sería una señal intermedia, le vamos a poner así un guión bajo S. Y acá sale, con cada flanco de reloj se actualiza el Z-out. El compilador lo que va a hacer en ese bloque de salida es ponerme estos 4 latches. Y acá recién sale Z-out 0, Z-out 1, Z-out 2 y Z-out 3. Entonces, entre flanco y flanco recuerda el valor anterior. Cuando no venga el pulso, el flanco de subida va a recordar el valor anterior y lo va a actualizar con cada flanco de subida. Este es el CLK. ¿No ven? Eso es lo que está haciendo el último. Está generando memoria, pero es lo que estoy buscando. ¿No genera memoria también para el estado? Porque dice, digamos, si reset está en 1, el estado se pone en 0 y para el resto no dice nada, ¿eh? Por eso, no dice nada, pero significa que cuando reset esté en 0, mantiene el estado anterior. Claro, pero a ver. ¿Generaría otro bloque de memoria también? No genera otro bloque de memoria, porque acá, fíjate que ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué no genera otro bloque de memoria? Porque state no es salida, es una señal intermedia. Con la salida genera memoria. State no es salida, es una señal intermedia. Entonces acá lo único que hago es asegurarme de que cuando está borrado el estado inicial es 1. O sea que, es más, si ustedes acá intentan poner un valor de salida, les va a dar error. Si acá ustedes quieren poner Z igual a 0, les va a dar un error. ¿Por qué? Porque las salidas, o acá, mejor dicho, si ustedes acá me intentan poner Z igual a 0, acá da el error, no acá, acá. ¿Por qué? Porque las salidas me las provee este proceso. Entonces, si yo acá pongo un valor de salida, va a haber una doble asignación. Entonces ahí da el proceso, ahí da error el compilador por esa doble asignación. Pero el hecho de tener state, inicializar el estado inicial, esto no da error, esto no genera memoria. La memoria la estoy generando acá, con state. No hay una doble generación de memoria. La memoria la estoy generando acá, con el flanco de subida. Pero acá no se vuelve a generar memoria. ¿Por qué? Porque esto es sensible. Porque, a ver. O sea, usa la memoria que ya generé antes. Sí, puede ser que la use, pero si vos ves el RTL Viewer, el esquema interno, no hay memoria nueva. Puede ser porque ya está usando esta memoria. Acá lo único que estoy haciendo es controlando la salida, que sea sincronizada. Y hay que tener en cuenta, claro, porque uno dice, bueno, reseteo, pongo todo en 0, el estado inicial y la salida, ya está. Ojo con la doble asignación de salida. Va a abortar la compilación. Si yo acá hubiese puesto un Z igual a 0, ahí me hubiese dicho doble asignación de salida. No le gusta eso porque ya estoy saliendo de este proceso con la salida. Acá estoy asignando los valores de salida. Por ahí eso es un error común
Por eso hay que tener claro qué hace cada proceso y cuál es la salida de cada proceso. Porque es muy común en sistemas reales, cuando yo reseteo, que poner todo a cero, automáticamente poner todo a cero. Ojo, porque si la salida me la está dando un proceso específico, tengo que tener cuidado de no hacer una doble asignación de salida. Eso es un error grave y la compilación directamente se aborta. En este caso podemos ponerle en los dos bloques el list de reset porque es la misma condición. Porque si yo tuviera otra condición, no haría el mismo conflicto de querer... Si vos acá reseteas y haces algo y acá haces otra cosa, sí, tendrías un problema. Tendrías un problema. A ver, de todas formas, quien te da el state, el valor de state es este proceso, este tiene prioridad. Porque este es el que te está proveyendo el estado actual. ¿Mm? Si acá hubieses puesto ese 1, error. Bueno, yo creo que con eso, lo único que cambia para un modelo de mili es esto. Acá aparece un if there. Nada más. Bueno, ahora quiero que ustedes, dos cosas quiero que hagan. Abran el cuarto. Y quiero que revisen el template de máquina de todo finito del cuarto. Y me digan a qué estilo de diseño corresponde. ¿Qué pasa? ¿No tenés el cuarto andando? Ya está todo solucionado. ¿Qué pasaba? No, al final era un driver de actualizarlo y le tenía que sacar una configuración de la BIOS y... Buenísimo. Bien. Quiero que abran el template de máquina de estado finito en Quartus. ¿Se acuerdan dónde estaba? Creo que está en Full Struct. Ya lo busco. Me voy a traer mi imagen. Voy a detener la grabación.